Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, aquí en el Salmo número 135. El Salmo 135. Y vamos a continuar ahora con el tema de la elección. Recordarán ustedes en una forma general que la vez anterior tocamos el tema de la predestinación o la elección. Vamos a continuar el día de hoy sobre ese mismo tema y hemos tocado lo que no significa la predestinación. Señalamos que no es una elección entre justos, puesto que la Escritura nos dice que Dios tomó de una misma masa caída, ¿no? En Romanos 9:21. Entonces de una misma masa caída escogió unos para honor y otros para condenación, los dejó en su condenación. Esto implica que Dios no, como tantas veces insistimos la vez anterior, Dios no es activo en la condenación de las personas. Dios es activo en su salvación y las personas se condenan cuando Dios les deja, ¿no? En la condición en que ellos están. Comentamos también que la predestinación no significa un acto arbitrario o caprichoso de Dios, puesto que Dios es sabio y justo y se manifiesta como un Dios santo que de ninguna manera dará por inocente al malvado, ¿no? Entonces también en tercer lugar vimos que Dios no se alegra con la muerte de los impíos o la condenación de los impíos. Cuando el pueblo de Israel se quejaba y decía que los padres habían pecado y los hijos tenían la dentera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa ilustración? Entonces Dios jura por sí mismo y dice: vivo yo que no quiero la muerte del que muere, ¿no? Sino que se arrepienta y que se vuelva a Dios. También vimos que la predestinación no significa que las personas sean salvadas a fuerza, ¿no? Como contra su voluntad y o que sean condenadas cuando las personas hubieran querido ser salvadas, ¿no? O sea, ya vimos, la Escritura nos presenta la condición de los hombres como que no hay uno solo justo, que todos se desviaron, que no hay quien busque lo bueno. Finalmente vimos que la elección no es un acto de justicia, sino de misericordia. Si Dios no hubiera hecho la elección, entonces toda la raza humana, igual que los ángeles caídos, se habría perdido, ¿no? Pero en su acto de misericordia, en la elección, muchas personas, una multitud incontable, alcanza misericordia de parte de Dios para convertirse en un vaso de honor, no en un vaso de gloria. Y finalmente vimos que no es la elección del hombre, sino que es una elección de parte de Dios. Ahora, el día de hoy veremos en una forma breve que la elección siempre se da en un marco de soberanía, es decir, en un marco donde todas las cosas en nuestro mundo están predestinadas. Y vamos a dirigir en una forma breve 3 lecciones especiales sobre este marco de soberanía y para lo cual vamos a encomendarnos a Dios en oración. Vamos a ver ahora lo que es la predestinación en este marco de soberanía y, si el tiempo nos alcanza, las características de esta elección, ¿no? Entonces, esos serían los 3 puntos que procuraríamos abarcar: la elección en un marco de soberanía, lo que es la elección y las características de la elección de acuerdo a la Escritura. Entonces, oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos que nos has permitido entonar cantos y nos has concedido que nuestras mentes y corazones se eleven en este momento de adoración a ti, y suplicamos ahora que nos ayudes también para tener una mente concentrada, una mente atenta y un corazón, una voluntad dispuesta para asimilar lo que escuchamos, y que tú nos ayudes, Padre, para reconocer nuestra condición de criaturas y la grandeza y el honor que tú nos concedes en llamarnos a tu reino, Señor.
a través de tu palabra, Señor. Bendice tu evangelio y glorifica tu nombre a través de la enseñanza, Señor. Concédenos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús, te lo pedimos dándote las gracias en Él. Amén. Entonces, así rápidamente, la predestinación en la cual Dios elige las personas de entre una masa humana caída, es decir, los hombres se dieron a la semejanza de un Adán desobediente, ¿verdad? La raza humana es una raza caída, eso es lo que quiere decir. Los hombres no fueron constituidos en la semejanza de un Adán justo y perfecto como fue creado, sino que los hombres se reprodujeron y vinieron a ser una raza caída. De entre esa raza humana caída, Dios escogió personas para glorificarle a través de la gracia en la salvación de sus almas. Y el día de hoy entonces estamos viendo que todas las cosas se dan en un marco de soberanía, incluyendo esta elección incondicional. ¿Por qué decimos esto? Porque la Escritura nos enseña ahí en el Salmo 135, en el versículo 6, que Dios es un Dios soberano, ¿no? Este argumento es un poco, o sea, como el golpe de knockout de una persona, de un boxeador muy fuerte, ¿no? Porque es directo, hablando el Creador a sus criaturas y recordándonos quién es Él, ¿no? Dice en el Salmo 135, 6, desde el 5, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que los hombres llaman dioses, ¿no? Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos, en la tierra, en todos los mares y en todos los abismos, ¿no? Dios ha manifestado esta soberanía en una forma contundente a través de la creación, realizándola y ejecutándola como Él quiere. Nadie le dio consejo, a nadie le pidió opinión, no hizo ninguna encuesta de opinión para ver si estábamos de acuerdo en el porcentaje de mar y el porcentaje de tierra seca, en el porcentaje de montañas o la distribución de los ríos, la distribución de la arena. Hizo lo que quiso. ¿Sí? Es soberano. Dice en el Salmo 115 igualmente, dice el Salmo 115 en el versículo 3, exaltando la soberanía de Dios nuevamente, dice, mientras las gentes preguntan, versículo 2, ¿dónde está su Dios? Y el salmista responde, nuestro Dios está en los cielos. Y otra vez, machacando su soberanía, todo lo que quiso ha hecho, ¿no? O sea, no lo podemos detener. Él es soberano, es todopoderoso, es invencible, es infinito en poder. Entonces, el hombre es una criatura hecha por Dios, ¿no? Entonces, no podemos pelear contra Él. La primera lección de soberanía, entendiendo esto, cuando Job, en aquella circunstancia, en el capítulo 33 del libro de Job, cuando Dios le permitió que Job cayera, ¿no? Después de que recibió la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de todos sus hijos, y Job expresó esa frase asombrosa, ¿no? Si entendemos que Dios le quitó todo, ¿no? Y la frase asombrosa fue, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y agrega la Escritura en esta parte, dice, en todas estas cosas no se halló ningún despropósito en él. O sea, Job mantuvo su integridad, ¿verdad? Perdió toda su familia y perdió todos sus bienes, todo. Y no anduvo concursando en la bolsa, ni fue a apostar, ¿no? O sea, Dios le arrebató todo. Y él dijo, bueno, su esposa, que no era una muy buena esposa, perdón por hablar de ella sin que esté presente, ¿verdad? Pero ya la invité y no quiso venir, ¿no? Hace mucho tiempo que ella estuvo, ¿no? Pero su esposa, en una forma muy horrible, le dijo, ve cómo estás, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, bueno, como suelen hablar las mujeres fatuas y necias, has hablado, ¿no? Hemos de recibir de Dios solamente los bienes y no los males.
Entendemos, ¿no? Con su soberanía Dios nos dio la vida y Dios pone sobre nosotros muchas cosas, dones. Jehová dio hijos, propiedades que administremos, de lo cual daremos cuenta. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y así es este Job, este hombre íntegro, un varón verdaderamente de renombre, nos da estas lecciones acerca de la soberanía, cuando reclamaba y no entendía la razón de por qué me suceden todas estas cosas a mí, si yo soy un hombre íntegro, ¿verdad? ¿Por qué vienen estas circunstancias a mi vida, ¿no? Empezó a quejarse. Entonces tomó la voz uno de sus amigos que había permanecido callado, ¿no? Eliú dijo, bueno, yo voy a hablar contigo, Job, y te voy a decir, yo he escuchado lo que has dicho. Y escuché tus palabras, que cuando Job dijo, yo soy íntegro, dice en 33:9, yo he escuchado que tú dijiste, ¿no? Versículo 8, que tú dijiste, yo soy limpio y sin defecto, y soy inocente, y no hay maldad en mí. Entonces, ¿por qué me suceden estas cosas, no? Entonces, aquí viene la respuesta en el establecimiento de la soberanía de Dios. Dice, en el versículo 12, contesta Eliú para Job, ¿no? Que estaba muy compungido. He aquí, en esto que acabas de decir, yo soy justo y soy íntegro, no has hablado justamente. La primera regla de la soberanía de Dios. Versículo 12 dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Entonces, primera regla de soberanía, ¿no? Sí. ¿Entre quién y quién estamos hablando? Dice Eliú, te equivocaste, ¿no? Te equivocaste. Dios es mayor y el hombre es menor. Es la primera regla sencilla en forma práctica de la soberanía de Dios. El versículo 13 nos da la segunda lección, sin ampliarnos demasiado. Entonces, Eliú le dice, Job, ¿por qué tomaste pleito contra él? O sea, él es mayor que tú. Sí. Además te voy a dar la segunda lección ahora. No fuiste sabio en tomar pleito con él, porque él es mayor que tú. Mayor es el creador que la criatura, ¿no? Y la segunda lección que te voy a dar, Job, es el hecho de que debo recordarte, versículo 13, la segunda parte, no es bueno que tú pelees con él, porque sábelo de una vez, él no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, es soberano y no te va a dar a ti explicaciones. No da explicaciones Dios a los hombres. Él hace lo que quiere con lo que es suyo, ¿no? Lo establece y no da cuenta de sus razones. Él es el dador de la ley, Él la ha impuesto, Él es su creación, le pertenece, es dueño de todas las cosas. Si tú quieres alegar con Él, estás en una postura totalmente incorrecta. Eres una criatura, ¿sí? Dios es mayor que tú y Dios no te va a dar explicaciones. Entonces lo hunde, ¿no? La tercera lección que entendemos está en Daniel 4. Dios no solamente no le da explicaciones a los hombres, pero dice Daniel, ¿no? En el profeta Daniel está el registro de las palabras de Nabucodonosor, donde él reconoce que Dios, dice capítulo 4, y versículo 35, porque es común que los hombres reconozcamos la soberanía de Dios sobre los animalitos, sobre los árboles, sobre el resto de la creación, ¿no? Entonces reconocemos que Él ha hecho lo que quiso, hizo los mangos como Él quiso, las naranjas con un poquito picadita la piel, y las mandarinas un poco más brillantes, más juveniles, si quiere ponerle así al asunto, ¿no? Los tamarindos un poco escondidos, duros a veces. En fin, Dios no le pidió cuenta a nadie, no dijo, voy a hacer las sandías y las voy a hacer así, con la semilla negra. No, ¿por qué pones esa semilla? No le pidió cuenta a nadie, ¿no? Hizo lo que quiso. Y están los hombres de acuerdo, no, sí, la creación, Dios lo hizo como quiso. Pero cuando viene a hablar de los hombres, y escuchamos lo que Dios dice, bueno, Dios hace lo que quiere, no solamente en la creación, pero dice, todos los moradores de la tierra, 4:35, son contados como nada. O sea, ¿cuánto valemos? A ver, ¿cuántos somos
7.500 millones de seres humanos, ¿cuánto valemos delante de ti? Nada. O sea, oye, no se has llevado. Y Dios contestaría, no se has llevado tú, mira, yo te puedo aplastar ahorita en un instante. O sea, son contados como nada y sábelo de una vez, ¿no? En el ejército del cielo, en los ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, en los habitantes de la tierra, los hombres, los seres humanos, hace según su voluntad y no hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, espérate tantito, no hay quien le pueda detener, es soberano, ¿no? Cuando el hombre se pone medio brusco, dice Dios en el Isaías 40, los hombres adoran ídolos. Y Dios dice, no, están muy equivocados. Están muy equivocados. Dios hace lo que quiere en el ejército de los hombres y en las plantas y en la tierra, en toda su creación. Y nadie, a Dios no le pidió consejo a nadie, no hay nadie que le enseñe, Él no da razones, soberano, hace lo que quiere. 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole como para que diga, oye, no seas gacho, yo te había dado un préstamo, ahora tú? ¿Quién le enseñó a Dios o quién le prestó a Dios? No hay nadie, ¿verdad? Entonces, las naciones, 40:15, las naciones son consideradas como la gota de agua en una cubeta, y como el orín del peso, ¿no? O sea, el polvito, así cuando vemos a contraluz en el sol, es eso que va volando por ahí, ese es el orín o sea, como un pedacito de polvo eres considerado, y así es considerado el hombre delante de Dios. He aquí Él hace desaparecer las naciones como polvo, ¿no? Y ni el Líbano con sus bosques bastaría para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Oye, y nosotros las personas, versículo 17, como nada son todas las gentes, todas las naciones delante de Él, y si empiezan a compararse con Él, entonces en su comparación con Dios, cuando las personas dicen, no, que yo te quiero, en su comparación serán estimadas en menos que nada. Nada es nada, y menos que nada es menos, más abajo todavía, ¿no? Menos que nada, y definitivamente que lo que no es. Entonces, ¿qué es lo que debe producir esto en nuestros corazones? ¿Qué es lo que debe producir esto en nuestras almas? Estas lecciones de sabiduría nos preparan precisamente para entender que Dios es soberano no solo en la creación, no solo en la hechura de toda la creación del mundo, pero dice Job 23, enseñándonos, ¿no? ¿Cómo debe reaccionar el hombre ante esta soberanía aplastante de Dios? El hombre, dice Job, se debe de llenar de reverencia y de temor, dice 23:13. ¿Por qué? Porque si Dios se determina en hacer una cosa, ¿quién le apartará? O sea, yo no quiero que le quites a México ese territorio del petróleo. O sea, esto está determinado así, nadie lo puede cambiar, ¿no? Su alma deseó. Aquí los falsos testigos de Jehová tendrían que entender su principio de vida, deseó, ¿no? O sea, porque no es así, ¿no? El alma está allí. Su alma deseó e hizo. Entonces, Él acabará lo que ha determinado acerca de mí y de ti y de cada persona sobre la faz de la tierra. Y muchas cosas como estas hay que no podemos entender. Él es soberano, por lo cual, ¿qué es lo que hago? Me espanto, dice, me espanto en su presencia y consideraré el asunto y temerélo. O sea, me pondré en la posición de decir, una vez hablé, mas ya no lo vuelvo a hacer, como termina el libro de Job, ¿verdad? ¿Quién es ese que está moviendo y que habla palabras sin sabiduría desde el remolino? Que se calle, ¿no? Está hablando cosas sin sentido. Mayor es Dios que el hombre. Y Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Por lo tanto,
cuando entiendo eso, entonces digo, pues, debo de tener cuidado con lo que hablo, ¿no? Debo de tener cuidado con lo que pienso, con lo que digo, porque Dios es el Dios verdadero. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, ni tampoco el universo, ¿no? Entonces, este es el Dios en esa soberanía, y este es el marco, ¿no? Cuando el hombre todavía se siente como igual a Dios, como que tira patadas de ahogado, ¿verdad? Pero cuando ya Dios lo ubica en su posición, entonces ahora de lo que vamos a hablar es que Dios tiene derecho y soberanía para hacer de una misma masa caída de barro, de hombres, tomar unos, ¿sí? Aquí hemos dibujado esta masa caída, ¿no? Así en una forma grotesca, cuando dice Romanos 9:21, de toda la raza humana caída, Dios pudiera haber decidido, como los ángeles, aquel tercio de ángeles, ¿no?, que siguieron a Satanás, no hay redención para ellos. De esta raza humana caída, Dios decide escoger de entre toda la masa caída a algunas personas como vasos de honra que glorificarán su gracia, y los otros son dejados en su condición, como fueron dejados los ángeles caídos. No hay evangelio para los ángeles caídos, solamente es pura justicia. Pecaron, se les aplica la justicia, ¿verdad? Y la raza humana caída, pecaron, ¿sí? Dios deja a algunos como vasos de deshonra, los deja en sus pecados y deja que sus pecados les arrastren hasta el fondo de su condenación. Y de las otras personas, Dios las escoge para la gloria de su gracia, para la gloria para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Gracia es favor no merecido. O sea, las personas aquí no merecen nadie nada. Si Dios les deja, entonces son condenados de acuerdo a sus pecados. Dios actúa igualmente en justicia con ellos. Los dejados en sus pecados, ¿sí?, es un acto de justicia de Dios. Con los otros que Dios salva, ¿sí?, por su gracia, a través de la elección, bueno, ya estamos viendo, es un acto ¿de qué? De gracia, ¿verdad? Entonces cuando las personas dicen, no, la elección es injusta, están mirando como si Dios estuviera dictaminando sobre la persona como un juez. O sea, como un juez ya está dictaminado. ¿Cuál es la sentencia sobre los seres humanos? Una raza humana caída. ¿Qué merecemos? Condenación. Los dejo ahí. Entonces, no hay uno solo justo, todos se desviaron, todos son condenados. Pero en lugar de condenar a todos, ¿qué se hubiera sido el acto de justicia, ¿no? Con todos los dejados, todos. Entonces no habría salvación. Pero Dios, en su mucha misericordia, quiso exhibir para la alabanza de este atributo que llamamos gracia, favor no merecido, y debe ser alabado en una forma infinita. De esa manera, por eso nos salva. La predestinación no es un acto de un juez. La predestinación es la exhibición de la gracia de Dios salvando a los pecadores indignos, ¿no? Entonces, es maravilloso lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Esto es la elección. Entonces, comprendido este asunto, vamos a fijarnos aquí en Romanos 4:16, ¿no? La salvación, la elección es lo que conocemos como la elección de gracia. Esta fue la parte introductoria, espero no haberme tardado tanto porque necesitamos unas 4 horas para desarrollar el asunto. Como ustedes son muy buenos entendedores, entonces eso ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice el apóstol Pablo en Romanos 4:12, siempre la salvación de gracia es contrastada
la salvación de gracia es contrastada versus las obras, porque todavía hay personas que piensan que se pueden salvar por sus obras, ¿no? Ya lo entendemos, son personas, todos pertenecemos a una raza humana caída, ¿no? Entonces estamos todos con una naturaleza inclinada al mal. Entonces pretendemos hacer unas cuantas obras, unas cuantas cosillas ahí, o muchas cosas buenas, entre comillas, delante de los hombres, pero escúchelo, eso no cambia la condición del hombre, no cambia su alma, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Cuando las personas quieren salvarse por sus obras, jamás podrán. No se puede, no hay una persona, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, aunque la persona con su boca puede decir, yo estoy buscando a Dios, en realidad, bajo la condición de un alma caída, una naturaleza caída, siempre será como el dado que tiras y cae 4, ¿no? Y lo vuelves a tirar y cae 4, y lo vuelves a tirar 100 veces y siempre cae 4. Está cargado ese dado, ¿no? ¿Hacia dónde? Pues hacia 4. ¿Sí me explico? Así el hombre quiere hacer bien y sale chueco, ¿no? No hay buenas intenciones, no hay buenos deseos, debe haber sintonía en la mente, en el corazón, en la voluntad, liberada y con un estatus nuevo, regenerado, para que la persona con sus obras sean recibidas en Cristo, ¿no? Para la gloria de su nombre. Entonces, no hay salvación por obras. Aquí el apóstol nos comienza diciendo en 4:16 que la salvación es por medio de la fe. 4:16 de Romanos, es por fe. ¿Por qué es la salvación así? Para que sea por gracia. Entonces, desde un principio establecemos esto. El apóstol dice, la salvación de gracia es necesario que sea por fe, para que sea por gracia. Y de antemano, ustedes el texto lo conocen, en Efesios 2, 8 al 10, nos dice claramente el apóstol Pablo que no es por obras para que nadie se gloríe. Y que la fe no es de nosotros, pues ¿qué dice que es? Es un don de Dios. Entonces, no es algo, la fe es algo de lo cual no podemos jactarnos, porque es un don de Dios. ¿Cómo te vas a jactar? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Sí? Es como alguien, ¿no? Que recibe una herencia monumental, ¿no? Y luego se pasea así, ¿no? Así anchote con su camisa de cuadro. Estoy viendo si no traigo una camisa de cuadro. Me cuesta trabajo ya voltear hacia abajo, pero no sé que me vaya a resbalar. Entonces, ¿cómo se va a jactar la persona de eso, no? Su familia, sus padres, o los tatarabuelos, abuelos, le dejaron y acumularon una herencia a través de las generaciones, y ahora a él le toca recibir esa herencia, ¿no? Él le toca recibir todo eso y camina así, ¿no? Como si él lo hubiera hecho. Mira, todo esto es mío, lo que yo hice, ¿no? Lo que yo soy, qué grande soy, ¿no? No, tú recibiste eso por herencia, ¿no? Se jacta de algo que él no edificó, que no construyó. Así la persona, ¿no? Yo recibí la fe, ¿sí? Y a través de recibir la fe fui capaz de mirar a Cristo, de entender las cosas celestiales, y ahora me jacto porque yo soy creyente, gracias a que yo veo las cosas espirituales. No, para que nadie se jacte, acuérdate, es por fe para que sea por gracia. Lo recibiste como un don, no es algo que tú fabricaste. Hay una fe, ¿sí? Que es el don de Dios, y hay una fe humana, ¿no? Esa sí es de los hombres, ¿no? Yo le tengo fe, lo que siempre digo, yo ya me voy a inventar algunos ejemplos nuevos, ¿no? La fe en los pronósticos deportivos, ¿no? Yo le tengo fe al 747, no al patrullero, sino ese sería otro número, 740. Y hay una persona que siempre compraba su cachito de 740, y el día que no compró, se lo sacó otro. Y yo, ¿por qué le vendiste mi pedazo a otro? Pues no llegaste, yo lo tenía que
entender, ¿verdad? Se lo sacó otro, ¿verdad? Y se enoja con Dios porque no se la sacó él y le echa la... etcétera, ¿no? Ya conoce las historias aquí. Entonces, no te puedes jactar de lo que tú no pones. Entonces, la elección es la salvación de gracia anunciada en las Escrituras. Esta parte la volvemos a remachar. ¿Por qué razón? Porque hay algunas personas que malentienden la fe como si fuera lo que ellos ponen, es decir, consideran la parte de la fe como lo que ellos ponen, lo que el hombre pone. O sea, te dice, no, ya no es por guardar las obras de la ley. ¿Sí? O sea, no te afanes, no seas legalista, no se puede obtener la salvación guardando las obras de la ley, es imposible, no puedes guardar la ley en una forma perfecta para obtener la salvación. Ahora te toca, dicen, te toca que la salvación es por gracia, por creer. E inmediatamente el predicador habilidoso preguntará a los oyentes, ¿tú crees? Sí. Gloria a Dios, ya se salvó ya creyó. O sea, en lugar de poner las obras, te toca poner la fe. ¿Cuál fe está poniendo? La fe humana, la fe que es del hombre natural. Pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le parecen locura. La fe natural no salva. La fe salvadora es un don de Dios, es algo con lo que no nacemos, por eso no creemos en Dios, por eso nos inclinamos como el dado y nos vamos a la perdición. Nos gusta más el pecado, nos gusta más la maldad, tenemos esa inclinación, nuestro carácter es incorregible. Nos contrataban para la película del Incorregible, pero alguien me la ganó aquí de Aguascalientes, no sé quién sería, ¿no? Pero sí me explico, somos así, incorregibles. ¿Sí? Indomables, puros así de ese tipo de películas, ¿no? Ese tipo de papeles se encuentran fácilmente entre el género humano, hombres y mujeres, ¿verdad? La indomable, que te calles, estoy callada, que no hables, ya no estoy hablando, que ya no digas nada, no estoy diciendo nada, total, por favor, no, o sea, indomable, así. De esa manera, entonces, el Señor nos dice, ¿no? Que la verdadera gracia es que Dios te conceda la fe sobrenatural. Cuando los hombres llegamos a tener esa fe sobrenatural, algo sucede en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué sucede? Eres capaz de tolerar el sufrimiento. Eres capaz de mirar aún en la situación más difícil en tu vida. Se sostuvo Abraham como viendo al invisible, ¿no? Aunque tus circunstancias sean adversas, aunque tus circunstancias sean las más difíciles, creyó contra esperanza, siendo un hombre de 100 años, te vendrá y te nacerá un hijo. A su esposa le había cesado la costumbre de las mujeres. Abraham era un ancianito. Sin embargo, creyó contra esperanza, ¿no? Eres un viejo. Ya no puedes tener hijos, tu mujer, perdón por la expresión, es una vieja, ya no puede tener hijos, ya le cesó la costumbre de las mujeres. No hay esperanza. Algo sobrenatural tendría que suceder, ¿no? Este es el asunto. La fe es algo sobrenatural. La fe nos viene cuando Dios nos regenera, cuando nos da una nueva vida, nos da la capacidad para arrepentirnos y creer. La capacidad viene desde Dios hasta nuestra alma, que nos capacita, ¿no? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver la fe y no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, no se entra al reino de los cielos por la fe humana, se entra al reino de los cielos ¿por qué? Por el don de Dios. Cuando Dios te da esa fe, es como el aviso, ¿no? Te regenera y te da la capacidad para creer, para arrepentirte, para entrar al reino de los cielos. Entonces, así, ¿no? Desde la eternidad nos dice la Escritura, vean, en primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1 y en el versículo 9, el Señor nos recuerda nuevamente, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences del Evangelio,
Sí, no te avergüences de mí, que estoy preso, no por predicar el Evangelio, sino sé participante de los trabajos, de los sufrimientos, 2:8 del Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, 1:9, no conforme a nuestras obras, sino según el decreto suyo, el intento suyo, el propósito suyo y su gracia, la cual nos fue dada ¿cuándo? La cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia fue preparada desde antes de la fundación de los siglos. No es algo que nosotros podemos poner, es algo que Dios da como un don a los que Él ha escogido. No es por obras. La gracia es contrastada no con lo que el hombre puede hacer, sino contrastada con lo que Dios puede hacer. Cambiar la naturaleza humana caída en una naturaleza nueva. Un hombre capaz de amar, un hombre capaz de seguir y obedecer a Dios. Cuando las personas se llegan a dar cuenta que estas doctrinas son predicadas, el hombre llega a sentir, ¿no? La persona llegamos a sentir, qué cosa, es que yo no tengo nada, estoy en la miseria, no tengo esa fe. No tengo esa capacidad de arrepentirme. Además, no deseo ir hacia Dios. O sea, ¿en qué situación tan delicadísima estoy? Sin fe, sin gracia, condenado a la destrucción, ¿no? Entonces es ahí que la persona comienza a clamar a Dios. Ten misericordia de mí, ¿no? Concédeme esa fe, concédeme la salvación de la cual habla este libro, ¿no? Ahora vea en Job 25, por favor. La salvación no es algo que ganemos o obtengamos haciendo alguna circunstancia. No, algunos predican así la gracia, ¿no? Dicen, no, es que antes te tocaba hacer obras, ¿no? Ahora te toca creer. ¿Crees? Entonces, es una fe humana. Sí creo. Pero la fe humana que tiene el problema, ¿no? La fe humana tiene el problema que como no opera una regeneración interior, perdón por la ilustración, es como si tú le construyeras un smoking para un cerdo y se lo pones así a su medida y todo, y va a salir cochinito ahí con sus orejas picudas ahí. Caminaría muy chistoso, supongo, ¿no? Pero iría a una festividad y ¿cuál sería su comportamiento? Pues el de un cerdo, ¿no? No ha sido cambiada su naturaleza. Aunque tú le enchaleques un smoking, no cambia su naturaleza. Así el hombre no dice, no, yo ya creo en Cristo, pero mientras no cambie interiormente, mientras no sea cambiado, regenerado, la persona se seguirá comportando de acuerdo a su naturaleza habitual. Tirarán el dado y volverá a salir el 4. ¿Me explico? Entonces, la salvación desde esa perspectiva, por eso decimos que no es lo mismo estar en un grupo evangélico que predique la gracia a estar en un grupo evangélico que predique el arminianismo o la capacidad humana para su libre albedrío, dice levantar la mano. Ya explicamos el libre albedrío, no la voluntad. Sabemos que la mente, las emociones y la voluntad o albedrío, ¿cómo están desde la caída? Deteriorados, ¿no? El hombre no puede decidir hacia Dios a menos que Dios le regenere para tener la capacidad de ver y entrar en el reino de los cielos. La salvación de gracia implica que el hombre está depravado y que no puede salvarse por sí mismo, ¿no? Todo el sistema, ¿no? Promovido por el enemigo de Dios, diciéndole al hombre, no, vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios, tú vas a decidir entre el bien y el mal. Es más, vas a despreciar los mandamientos de Dios y tú vas a decidir tus valores absolutos. No, tú vas a decir, no, Dios dice que no se puede hacer esto, pero eso es lo que piensa Dios, que venga aquí y me diga. No, yo voy a decidir que mis valores son estos, ¿no? Y ya cada hombre sobre la faz de la tierra pone sus valores, ¿no? Y dice, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Y qué?
y la persona se siente como Dios, hasta que Dios lo derrumba con alguna tragedia, con alguna enfermedad, con alguna circunstancia que le hace llegar a la conclusión de que no es Dios, sino hombre, sino criatura, ¿no? Entonces, hay algunas personas que pues esperan hasta que Dios les dé el point, hasta que Dios los tumbe, ¿no? Entonces, para entender, o sea, Job preguntaba en Job 25, capítulo 25, vamos apurándonos, el que se tiene que apurar soy yo, ¿verdad? Entonces, Job 25, versículo 4, dice: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, dice, que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Entonces, ¿cómo te puedes justificar delante de Dios? No hay manera. La situación del hombre es desesperada. Vive en un mundo caído, rodeado de hombres caídos. Sálvame, quiero salir de aquí, quiero que las cosas cambien, quiero ser diferente, pero no puedo, ya lo intenté, ya lo hice muchas veces, traté de reconstruirme, fui más educado, en lugar de hablar un idioma, ahora hablo 5, pero sigo siendo igual de depravado. No puedo quitarme lo que está dentro de mí. ¿Qué hago? Tienes que buscar a Dios. Desde el fondo, humillarte delante de Dios y decirle: no puedo cambiar mi propia alma, no puedo dejar de ser egoísta, no puedo dejar de ser codicioso, no puedo dejar de ser orgulloso. Si tú no obras y cambias la naturaleza caída que tengo, me voy a perder. Ten misericordia de mí, ¿no? Eso es lo que debe hacer el hombre. Pero en lugar de el hombre actuar de esa manera, al entender las condiciones, otra vez, ¿no? Botas, pantalón vaquero, cinturón de pita con una hebilla de oro, porque digo plata, si hay oro, ¿no? De plata, camisa de cuadros, ahí va, otra vez. Siendo que el rey y el dueño de su vida. El hermano se me está quedando viendo porque se me hace que así tenía usted su cinturón también, hermano, ¿no? Entonces, tenemos que considerar este punto, ¿no? La elección incondicional es la única salvación de gracia que se menciona en la Biblia. Las iglesias que no predican la elección y la predestinación, entonces no están predicando la salvación de gracia. ¿Quién sabe qué champurrado o qué atole estarán dando? Pero no es la gracia que es anunciada en la Biblia. Esta es por fe, como un don de Dios, para que sea por gracia. De otra manera no estaríamos predicando la gracia. Ahora, vaya por favor, la elección, rápidamente en el Deuteronomio 7, la elección no es manifiesta no solamente en la doctrina de la predestinación, se manifiesta desde un principio, ¿no? Deuteronomio 7, en el versículo 6, encontramos que Dios eligió a Israel porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y vea lo que dice el Señor a Israel: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, Dios hizo una elección. La elección no es algo nuevo, no es algo que Pablo inventó, no es algo que la religión, el cristianismo haya inventado. Dios siempre ha sido soberano y ha ejercido su soberanía eligiendo o dejando, ¿no? Dice, versículo 7, Israel dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No es por obras. La elección se manifiesta la gracia soberana de Dios, porque vosotros eres los más pocos de todos los pueblos. Además eres un pueblo rebelde y contradictorio. No hubiera escogido mejor a otros. Dios sabe qué hay en cada raza, ¿no? Seres humanos caídos, sino, versículo 8, porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto, ¿no? Es la gracia. Entonces, siempre se manifiesta esta elección. Aún dentro de las 12 tribus de Israel, o sea, Jacob, que le fue cambiado su nombre por Israel, sí tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos había 12 tribus. Y de uno de ellos tendría que venir el Mesías, el Salvador. Y Dios escogió a la tribu de Judá. No era el primogénito, Dios la escogió. Hay una elección soberana siempre, siempre es así. Tú eres el hijo a lo mejor eres el hijo número 8, ¿no? De una familia de 23. Ya ve que había familias grandes antes. O sea, no nacimos al primer lugar o al segundo lugar. No nacimos donde quisimos. No sé por qué todos quieren nacer más allá del río Bravo, de ahí para arriba. Pero caímos de este lado, ¿no? La cigüeña nos tiró, perdón por la ilustración, pero la cigüeña nos tiró por acá, por Rincón de Romos. ¿Sí me explico? O por acá, los hidrocálidos también. Entonces, hermanos, de todos los descendientes de Abraham, Dios escogió a Judá. Y ahora dentro del pueblo de Israel, hubo un remanente escogido, de manera que no todos los que son israelitas son hijos de Dios, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Pablo dice, así que israelitas entiendan, o sea, Israel era el pueblo escogido, pero la mayoría de ellos fueron desechados. Entonces, una elección dentro de la elección, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Dios es soberano, ¿no? Él siempre ejerce su soberanía, la soberanía de su gracia, establecido ahí en Romanos 9, por favor, en el Nuevo Testamento, la soberanía de su gracia, que ya hablamos un poco al principio de las leyes de la soberanía. Dios es mayor que el hombre. Dios no da razón de su voluntad, de lo que Él hace, y así es su soberanía, ¿no? Entonces dice en Romanos 9, en el versículo 6, cuando este capítulo explica lo que es la elección, la salvación de gracia. Yo creo que tuve que leerlo como 800 veces y todavía no me lo aprendo de memoria. De repente salen algunas cosas, pero aquí está explicado, dice 9:6, no empero, ¿no? Escuchando un israelita diría, no empero que la palabra de Dios haya fallado, porque Dios dijo que Israel era su pueblo escogido, y ahora tú me estás diciendo, Pablo, que no de todos, no que haya fallado la palabra de Dios, porque entiendan, lo dice Pablo, no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, es decir, hijos para salvación, sino que en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, el otro hijo de Abraham, en Isaac, porque Ismael, si viviera en ese tiempo, hubiera demandado a Isaac inmediatamente, ¿verdad? Hubiera ido a la Comisión de Derechos Humanos y dice, aquí hay una violación de derechos, yo nací primero, yo soy el primogénito, etcétera, ¿no? Entonces, yo reclamo la herencia, pero no fue de esa manera, ¿no? Sigue diciendo, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Quiere decir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, mas los que son hijos según la promesa son contados en la generación, ¿no? Es por elección, es por la soberana mano de Dios. Entonces, permítame porque creo que voy a hacer un revoltijo de hojas aquí. Sí, ya me estoy equivocando. Sí, ya me estoy equivocando aquí, dejando hojas en un lado y luego no las encuentro y le llamo a Horacio, no te las presté a ti, y no. Entonces, 9:24, no solamente en el caso de Israel es este manejo, pero dice el Señor en 9:24,
que también entre los gentiles, dice, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. O sea que Dios muestra su soberanía salvando igualmente gentiles según su voluntad, ejerce su soberanía y lo manifiesta. Ahora, entonces ya hemos visto en una forma muy rápida lo que es la elección, ¿sí? La elección es la salvación de gracia que es contrastada con las obras. Y ahora vamos a ver las características. Si alcanzamos, nos vamos a apurar. Las características que son señaladas en la Escritura de cómo Dios hizo esta elección, ¿no? Características de la elección o predestinación. Volvemos a enfatizar, es una predestinación hecha por Dios, ¿no? Aquí redundando, Marcos 13:20. Es una predestinación o elección hecha por Dios. ¿Sí? Dice en Marcos 13:20, si lo tiene ahí, nos vamos a leerlo. Y dice Marcos capítulo 13 y versículo 20, hablando del tiempo final, dice, si el Señor no hubiera abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa, esto parece como una redundancia, ¿no? Por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Subraya el pasaje, ¿no? ¿Por qué? Porque este pasaje subraya que la elección es hecha ¿por quién? Por Dios. Y es que muchas personas, muchos grupos evangélicos pretenden que la elección sea, dice, no, la elección es como una puerta grande que dice elección, ¿no? Y aquí están todas las personas alrededor. Entonces Dios llama a la salvación. Entonces el que se pone vivo y se mete, ese entra en la elección. ¿De quién es la elección ahí? Del hombre. Pero por eso estamos diciendo, es redundante. Pero la Biblia nos dice que la elección es la elección de quién, no del hombre. Es que yo elegí a Dios cuando dijeron, levanten la mano los que quieran ser, y yo la levanté, que le pasen al frente, y ya iba corriendo al frente, que se incline, y yo, entonces yo escogí a Dios. Bueno, pues por eso te decimos que probablemente ni siquiera hayas alcanzado la salvación, porque en la salvación de Dios, el que escoge, ¿quién es? Es Dios, no es el hombre. ¿Me explico? Entonces, es la elección hecha por Dios, no la elección de los hombres, ¿no? Para que no, algunos dicen, no, en nuestra iglesia sí predicamos la elección y la plantean así, ¿no? Sí, cuando el pastor hace el llamamiento, el ministro hace el llamamiento, entonces tú levantas la mano, entras ahí, recibes a Cristo, entonces tú ya lo elegiste, ¿no? Ya entras a la elección, ya eres un elegido. ¿De quién fue la elección? Del hombre. Esa no es la elección de salvación. No, la elección de salvación no es del hombre. ¿De quién es? ¿Sí? Ya hemos escuchado cuántas veces los textos, escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados conforme al que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad. ¿Quién elige? Dios. Entonces, perdón por la redundancia, pero es Dios el que elige. Entonces, ahora, no tenemos de qué jactarnos, ¿no? Dios, por lo tanto, la gracia nos eligió, la gracia nos alcanzó, no es por cualidad tuya, yo fui muy inteligente, yo sí, a ver, espérame, shh. Sí, yo sí le entro. O sea, no fue mérito tuyo, no fue tu oído de tísico que tienes, ¿no? Que te hizo oír lo que otros no oyen. Algunos tenemos los oídos tan tapados que no oigo nada. Te están hablando, ¿qué? Y no oyes nada, ¿verdad? Y algunos piensan que su característica de oír, eso fue lo que les ayudó, porque es un llamamiento. Entonces yo oí, yo tengo, qué bueno que se trata del llamamiento, porque yo tengo buen oído. O sea, no, es un llamamiento interno, ¿verdad? No depende del oído. Ahora, en segundo lugar, la predestinación. La predestinación es hecha desde
la eternidad. Además de las características de la predestinación, van a ustedes a aprender aquí taquigrafía y todo lo demás, ¿no? Entonces, nos dice en 2 de Tesalonicenses, bueno, Efesios es el texto más conocido, Efesios, para que lo leímos hoy y está ahí cerquita, aquí nomás, adelantito, Efesios 1, dice en el versículo número 4, Pablo prorrumpe en una bendición grande a Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales. 4, según nos escogió en Él, ¿cuándo fue hecha la elección? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no es por obras, ¿sí? Entonces, la predestinación es hecha desde la eternidad, o sea, no es del hombre, es la elección divina, ¿verdad? Es la gracia de Dios. La predestinación bíblica es así. Ahora, para que no nos digan, que no nos engañen, fuimos predestinados, la predestinación allí mismo, lo que acabamos de leer, la predestinación es para salvación. O sea, esto parece redundante, pero es que algunas personas dicen, cuando oyen, no, es que sí hay predestinación, pero hay predestinación para ciertos oficios, para ciertos ministerios, para eso sí escoge Dios, pero tratándose de la salvación del alma, no, eso se lo deja Dios al libre albedrío humano. El libre albedrío humano está caído, ya lo hemos demostrado en los estudios pasados. La primera doctrina antes de la elección es la depravación. Entendiendo la depravación, si no hubiera elección, entonces no habría salvación, toda la raza humana está caída. Entonces hay que entenderlo, es una predestinación no para oficios o ministerios, es una predestinación para salvación, es lo que dice. Entonces vamos así, poco a poco. La elección es incondicional. En cuarto lugar, 1 Corintios 1:27, ahí atrásito de Efesios, 1 Corintios 1:27, la elección, en cuarto lugar, es una predestinación, es incondicional. O sea, esto no quiere decir que se nos lleva a fuerzas, sino que no hay ningún mérito humano. No se basó en ningún mérito humano, dice 1:27, dice la Escritura, 1:27, el apóstol Pablo dice, antes lo necio, las personas, no más necias, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, porque tal como el espíritu y el sentir fariseo era, no, si Jesús fuera alguien verdaderamente, hubiera venido con nosotros los fariseos, ¿no? Con la crema innata de la sociedad, ¿no? De la sociedad sacralista que estaba establecida ahí, pero fue con esos comunales, ¿no? Con esa gentuza, ¿no? Su maestro come con los gentiles y come con los pecadores, se junta con fúchila. Si la gente que está alrededor de él supiera quiénes son los que están rodeando, y si Jesús supiera esa mujer malvada que una mujer mala, ¿no? Que derramaba sus lágrimas y limpiaba sus pies con sus cabellos, ¿no? Si esa mujer es mala, si supiera quién lo está tocando, ¡ay! Porque no había pandemia, pero los fariseos se acostumbraban a lavarse las manos a la entrada, a la salida y a todas partes, y venían y no querían tocar nada porque se contagiaban, ¿no? Si según la ley en el Antiguo Testamento, si ahí se hubiera sentado un leproso y tú llegas y te sientas ahí, no, báñate todo unas cuantas veces para que no te vayas a contaminar, porque ahí se sentó el leproso, ¿no? Y si tocabas y pasabas por donde estaba una tumba, lo que sea, ya te contaminaste, otra vez a bañarte, otra vez a limpiarte, a hacer lavamientos. Era una tragedia verdaderamente, ¿no? Ahora, dice, lo necio del mundo, pues escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
¿Cuál es la razón de que Dios salvó a personas así? Hay personas que dicen, no, yo no me quiero llamar menospreciado, ni débil, ni frágil, yo no soy así. Bueno, esas son las personas que Dios salva, ¿no? Las que están sin ninguna capacidad para salvarse a sí mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo 29 que Dios no quiere que ninguna carne se jacte en su presencia. La gloria de la salvación es de Dios, no es de los hombres, con la finalidad de que nadie se jacte y diga, es que yo fui muy inteligente, es que yo nací en los países nórdicos, por lo tanto mido como 2 metros y soy una persona que ya he sido estudiante, ya tengo doctorados y todo. Entonces, ¿a quién va a escoger? ¿A quién escogerían ustedes para llevarlo en una misión oficial de vida o muerte? Llamen al noruego. ¿Cómo no? Este es el más indicado. Llamen al miserable, al pordiosero, ¿no? ¿Sí? Para que el día que ese miserable pordiosero va a glorificarme porque yo lo saqué de la miseria. Y en realidad no hay noruegos aquí, no vamos a decirlo de esta manera. Habemos puros pordioseros, puros pecadores. A Dios no le gusta que nadie se jacte en su presencia. No hay jactanciosos en el cielo, no hay soberbia en el cielo. Hay puras personas humildes, lo vil y lo menospreciado del mundo, lo necio. Y eso no quiere decir que te salgas de la escuela para ser más bruto, ¿no? Para no malinterpretemos las cosas. Se trata de que el hombre del lado del diablo, ¿no? Siguiendo, no es humilde. ¿Cómo es? No, yo soy como Dios. Yo establezco mis leyes, mis normas. Si yo decido a la hora que yo quiero y así. ¿Cuándo va a ser salvo? Nunca. Hasta que no llegues delante de Dios desarmado totalmente, ¿no? ¿En cuál sentido desarmado? ¿Sí? Que sabes que no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar el cielo. Y que si Dios no extiende su mano y te jala, te quedarás ahí condenado. Entonces, ¿sí? Le gritaban cuando pasaba Jesús, estaban los ciegos, estaban los enfermos, los leprosos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí, hijo de David. Estaban en la miseria, estaban totalmente destituidos, desprotegidos, necesitados de un Salvador. Cuando tú ves tu condición a la luz de la santa ley de Dios, tú eres esa persona. Tus pecados te han llenado, se ha coronado, has llenado el vaso de ira. Merecerías que descargara Dios su furia contra ti. Y le suplicas a Dios, Dios, no puedo hacer nada, soy un indigno, soy un malvado. ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Que me sanes, que cambies mi alma. Si tú no, yo nací perdido, depravado, inclinado a la maldad. Si tú no me salvas, me perderé para siempre. Entonces, no es, te exijo que me salves, te exijo una distribución equitativa de los dones del cielo, te exijo que... ¿Quién es esa mosca que anda dando lata ahí, no? O sea, saca el matamoscas y... No le puedes exigir a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos esta condición hasta que el Espíritu Santo nos lleve a esa condición. ¿Sí? No podemos ir a buscar la salvación porque nos jactaríamos, no es conforme a nuestras obras. Tampoco podemos argumentar que Dios escoge a las personas, porque es decir, algunos piensan, no, la predestinación, aquí está Dios, ¿no? Entonces, Dios ve desde la eternidad en el pasado y mira a la tierra y mira acá a los hombres. ¿Sí? Entonces acá ve a algunos pintan la predestinación aquí va José, es un nombre ficticio, lo que sea, ¿no? Si alguien se llama José, olvídelo, Pancracio, quien sea, ¿no? Aquí va. Entonces, lo ve Dios desde acá. Y entonces, algunos piensan de la predestinación. Dios está viendo que José Pancracio, le vamos a poner aquí José Pancracio, ve que al recibir el Evangelio, él lo va a aceptar.
Entonces, algunos dicen, como Dios ve desde la eternidad, vio que Pancracio iba a aceptar, entonces Dios lo elige como dijeran en mi rancho, desde endenantes, ¿verdad? O sea, no es así. No es así. Claro que Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Claro que Dios sabe lo que va a hacer cada persona. Predestinar es determinar de antemano. No en base a lo que esta persona hace, sino en base al propósito. Al propósito del que elige. Ve a Romanos 9, ¿no? Otra vez regresamos ahí. Dice, no había nacido, ¿sí? Ni Jacob ni Esaú. Entonces, dice, cuando le dijo Dios a Sara, 9:9, empezando desde Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esa, ¿no? La palabra de la gracia, como en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿sí? Y no solo esto, más también Rebeca concibiendo de uno de Isaac nuestro padre, y vean la cláusula del versículo 11, porque no siendo aún nacidos, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Aquí está por qué este pensamiento está equivocado. Dios no elige en una visión previa. Dios elige en una determinación de sí mismo, ¿no? Ellos no habían nacido y ni habían hecho ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Dios, que es el que... O sea, la primogenitura no le iba a servir a él, sino que el menor sería por donde iría el camino de la elección, ¿no? Entonces, esta idea de que no, Dios ve de antemano y por eso elige, no, Él determina. No es una visión anticipada nada más, ¿no? Ahora, entonces, por lo tanto, así nos dice, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, la línea de la elección estaba por el lado de ¿quién? Por la línea de Jacob, ¿verdad? ¿Quién era el primogénito? Esaú. Pero se le dijo no. ¿Sí? El mayor servirá al menor. Así pues, en quinto lugar, la predestinación es para santidad. Esto quiere decir lo siguiente, la predestinación es para santidad, y es que hay algunas personas, especialmente se da en los casos que las personas no son regeneradas, sino que recibieron entre comillas a Dios, tomaron su decisión, fue una acción personal, una acción de ellos, y piensan o les han engañado donde les predicaron el evangelio diciéndoles que son personas salvas sin haber sido regeneradas, ¿verdad? Entonces este engaño llega a pasar, ¿no? No predican la predestinación, ¿no? La primera vez hace más de 30 años, la persona que está frente de ustedes le invitaron a predicar ahí en una iglesia arminiana donde estaba yo en Querétaro. Entonces yo ya estaba escuchando y me estaban enseñando y había aprendido y había visto yo la elección en la escritura. Entonces prediqué un sermón sobre Efesios, sobre la predestinación. No había ni aún terminado cuando eran 4 los pastores que me llamaron inmediatamente y me dijeron, ¿por qué estás predicando eso? Digo, bueno, está en la Biblia, ¿no? Debemos predicar lo que dice la Biblia. Sí, dice, pero si tú predicas eso, ¿sí? Las personas lo van a entender. Eso no lo debemos predicar, porque las personas lo malentienden. Las personas al decir, yo soy predestinado, se van a ir al pecado. ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Me explico? Mi respuesta, bueno, si se van al pecado, ¿qué quiere decir? Que no habían sido regenerados, que no habían sido salvados. Ese es exactamente lo que ocurre, ¿no?
¿Sí? Las personas predican la gracia como si fuera, antes te tocaba guardar las obras, pero ahora es por fe, te toca creer. ¿Crees? Y las personas dicen, sí, gloria a Dios, ya se salvó porque ya creyó, ¿verdad? Pero esa es la fe humana, ¿sí? Entonces, la Biblia nos aclara que somos predestinados, sin buscarlo, Efesios 1:4, hemos sido predestinados para estar delante de Dios. A ver, véalo por favor otra vez. Para estar delante de Dios, para ser santos, ¿no? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha. La predestinación es para santidad. Cualquier persona que, alegando ser un elegido, se va al pecado, ¿qué es lo que debemos entender de esa persona? Que es una persona autoengañada, que nunca fue salvo, porque la elección verdadera es para santidad. Funciona en la mente de un creyente de la siguiente manera. Un creyente es alguien que ha recibido una naturaleza santa, no quiere ya pecar, quiere conducirse como Dios manda. Entonces, como todavía quedan los remanentes, no hemos sido santificados al 100%. Quedan remanentes, hábitos de pecado que todavía tenemos, y en ese proceso de querer ser santos, nos tropezamos, nos caemos, nos rasguñamos, no somos perfectos, evidenciamos que aunque tenemos un gusto por la palabra, por Dios, por la adoración, por el camino de la fe, y estamos en Cristo, de repente como que nos vamos medio chueco, aún sin intención, y fallamos. Entonces, cuando fallamos, sentimos que nos hundimos, y es cuando viene la elección. Un hijo de Dios no se pierde. Ten ese consuelo. Descansamos no en nuestras obras, sino en la obra de gracia de Cristo en favor de nosotros. Entonces eso te levanta y te anima a seguir caminando hasta la batalla final, hasta que salgamos de este mundo. Así funciona el saber que somos elegidos. Porque de repente nos tropezamos, no, ya Dios me abandonó, ya estoy perdido, ya no sé qué voy a hacer, ¿sí me explico? Caí. Imagínense, ¿no? Que es, hablando siempre el ejemplo de David en este sentido, ¿no? Pues muchas personas dicen, no, yo le voy a hacer como David, al cabo la salvación no se pierde, me voy a echar una cana al aire y ahí luego regreso y ya o sea, cuidado, ¿no? Cuando vemos el Salmo 51 nos damos cuenta qué es lo que tenía David. Estaba desesperado, dice, en maldad me concibió mi madre. ¿Sí? Yo sé que no lo merezco, te pido que me limpies, te pido que me vuelvas el gozo de la salvación, porque lo he perdido, estoy vacío, soy un hijo de Dios, pero vuélveme el gozo de la salvación. Cuando el creyente peca, sí, pierde su gozo y pierde la comunión que tenía con Dios. Si no pierde su salvación, pero pierde el gozo. Y la recuperación no es sencilla y no es fácil, ¿no? Es otra vez volver, picar piedra y esperando en la gracia de Dios y confiando, ¿no? Orientado por la verdad de Dios, vuelves a la senda de la obediencia, ¿no? Por la gracia. Y dices, no vuelvo a hacer estas cosas, ¿sí me explico? Por lo tanto, la elección es para santidad. Todas las personas que piensan que, entonces, hermano, luego se sientan en la clase dominical cuando enseñamos esta doctrina, una persona levanta la mano y dice, hermano, ¿verdad que si yo peco y si caigo en adulterio no hay problema? Yo sigo siendo salvo porque soy predestinado. O sea, ya, inmediatamente la mente de la persona se descubre, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Verdad que no pierdo mi salvación si peco? Pues no pierdes tu salvación si pecas, pero ¿por qué tu mente va para allá? O sea, debemos de tener cuidado, ¿no? No queremos pecar ni con el pensamiento, ¿no? Este es el punto. Ahora, entonces la predestinación es para santidad y para buenas obras. Ya hemos señalado en sexto lugar, la predestinación no está basada en una fe prevista. Primera de Pedro 1:2, ¿no? Elegidos, o sea, no está basado la predestinación no está basada en una fe
prevista, ¿no? Yo vi que primera de Pedro, yo vi que la persona, como decíamos, este va a creer, entonces a este lo elijo, ¿no? Es interesante este texto, señálelo ahí en su Biblia para que luego no se le olvide. Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo número 2, elegidos según la presciencia. Esta palabra es muy difícil de traducción, pero la traducción pudiera señalarse como elegidos según la determinación de Dios Padre, en santificación del Espíritu, o sea, puestos aparte por el Espíritu. Y esta parte es la que quiero que usted note: elegidos según la presciencia, la determinación de Dios Padre en santificación del Espíritu. Aquí sí hay una visión de Dios y nos está diciendo cuál es esa visión. Hay una determinación, elegido según la presciencia es una determinación. O sea, Dios nos vio aquí, elegido según la determinación, la presciencia. Fíjese bien, ¿sí? ¿Para qué es la presciencia que determina? Para que la persona dice, para obedecer. No porque Dios haya visto que obedecemos, sino para que nosotros pudiéramos obedecer el camino de la fe. No es porque nos haya visto que íbamos a obedecer, sino nos elige y determina nuestra salvación para que obedezcamos a la fe. Es importante esa parte, ¿no? Elegidos según la presciencia de Dios en santificación, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo, lo cual traerá nuestra regeneración y nuestra obediencia. Claro que sí, ¿no? Entonces, la fe es el resultado de la elección, no la causa. ¿Sí me explico? Somos elegidos, entonces finalmente llegaremos a la fe. Vea usted un pasaje, subráyelo, Hechos 13:48, algunos ya se lo saben de memoria, pero apréndanselo más mejor, como dijo aquel. 13:48, escuchando, dice, los gentiles la predicación de Pablo, oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Vea, creyeron es la fe, ¿no? Creyeron todos los que estaban ordenados o predestinados para vida eterna, ¿no? Entonces, estamos fijándonos estas cosas. Creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. Y así varios textos, ¿no? En donde se nos muestra, estos textos muestran que la predestinación no está basada en la fe o en las obras previstas de la persona, sino al contrario, la fe nos viene como consecuencia de haber sido predestinados. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, a los que predestinó, a estos también llamó. Cuando hablemos de el llamamiento, la acción divina del todo poder de Dios, en la acción del llamamiento produce en el ser humano una nueva criatura, ¿no? Y con ello la capacidad de ver, la capacidad de creer, ¿no? La capacidad de arrepentirse. Entonces vamos a apurarnos para terminar. Entonces, también es importante aquí, la elección no es ella misma la salvación. Como ya nos tardamos mucho, vamos a dar algunos saltos gigantes para terminar, ¿no? ¿Sí? La elección o la predestinación no es ella misma la salvación. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Sí? Cuando somos elegidos, tenemos que llegar a experimentar o a tener una experiencia creíble de salvación. O sea, no somos solamente salvos por decreto. Hay una línea que sostiene este pensamiento, ¿no? Se llaman hipercalvinistas. Y ellos dicen, no, aquí somos salvos porque Dios nos escogió, yo siento que yo soy un elegido de Dios.
O sea, no ha experimentado arrepentimiento, fe, obediencia, sino simplemente él siente que Dios lo predestinó y ya eso es todo y es salvo por elección. No, es elección, no es ella misma la salvación, tienes que experimentar, ¿no? Así vamos a leer aquí algunos textos donde nos enseña, por ejemplo, Romanos 11:17, donde nos dice el apóstol Pablo, Romanos 11:17, ¿dónde está aquí el reloj? Ya no sé ni qué horas son ni dónde ando. 11:17, por favor, 11:7, perdón. Capítulo 11 y en el versículo 7 el apóstol Pablo nos indica que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, mas los elegidos o la elección lo han alcanzado, los demás fueron endurecidos. O sea, la elección no te salva, tienes que alcanzar la salvación. O sea, otra vez nuestro esquema de siempre, ¿no? Si Dios hizo la elección en la eternidad antes de la creación, sí, ya Cristo vino, estamos esperando su segunda venida y nosotros estamos por aquí más o menos cerca del final del proyecto divino. Entonces, en la eternidad fuimos elegidos, fuimos salvados entonces en la eternidad. Fuimos salvos por elección, ¿no? Fuimos salvos cuando Cristo vino a morir por nosotros, ¿sí? Somos salvos cuando en la historia personal se nos avisa por medio del Evangelio y se abre nuestra mente y nuestro corazón y somos atraídos a la salvación en una experiencia de conversión y seremos salvos, la corroboración final de la salvación en la segunda venida de Cristo. Pero lo que estamos enfatizando en este momento es que ha de haber una experiencia de salvación en nuestra historia personal. Sí, una experiencia de humillación, de arrepentimiento, de fe en Cristo Jesús, una experiencia de experimentar la perdición en ese sentido. Dice 2 de Timoteo 2:10, dijo el apóstol Pablo, predicador del Evangelio, 2 de Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 10, dice, por tanto, no siendo como un soldado, esforzándose en el trabajo, dice 2:9, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está cautiva, no está presa, por tanto, dice, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también alcancen la salvación, consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, la elección no es en sí misma salvación, tenemos que experimentar personalmente esa salvación en nosotros mismos, ¿verdad? Una experiencia personal de salvación. La elección, entonces, es una elección soberana, como ya hemos visto, así lo empezamos señalando. Cuando viene la condenación, ¿qué quiere decir? Cuando viene la condenación, no quiere decir que Dios empuje a las personas a la condenación, sino que las personas son dejadas tal como fueron dejados los ángeles. Los hombres caídos no son sacados de esa condición y son dejados. Su propia naturaleza les arrastra hacia la condenación. No es que sean empujados por Dios, Dios no es activo en la condenación. Esa doctrina se llama reprobación y para dejar un hilito nada más, la veremos más tarde, ¿no? Sí, lo único que debemos entender hasta este momento es el hecho de decir, sí, Dios es activo en la salvación de los pecadores, en nuestra salvación, y Dios es pasivo en la condenación de las personas. No los tiene que empujar. Las personas, o sea, por ejemplo, si yo suelto este plumón, ¿a dónde se va a ir? Se cae. Yo no lo tuve que empujar.
O sea, de la misma manera, la persona bajo su condición pecaminosa no tiene que ser empujada. Su pecado y su naturaleza caída le arrastrarán hacia esa condición, ¿no? En cambio, ¿sí? Si yo pongo mi mano para sostener el plumón, ¿verdad? Dios nos saca y nos levanta de la caída y nos lleva hasta el término de la salvación. Es activo, ¿no? Si Dios saca la mano nos perdemos, pero Él nos sostiene en todo tiempo hasta el final de la salvación. Bueno, vamos a hacer un aterrizaje forzoso aquí. Entonces, prometemos, amenazamos con que solamente así, para que se lo lleve de tarea, Romanos 9:22, y después de eso ya vamos a terminar. Romanos 9:22, que se lo lleve pensando un ratito en su mente, en su corazón, pidiéndole a Dios ayuda para entender. 9:22, comenzamos desde el 21. Vuelve el apóstol Pablo a citar el pasaje de la soberanía de Dios respecto de todas las cosas y en especial respecto de la salvación, y pregunta: ¿no tiene autoridad, potestad el alfarero para hacer, 9:21, para hacer de la misma masa, de la masa humana caída, un vaso para honra y otro para vergüenza? Todos hemos ido a la feria, ¿no? Ahí está, en la feria está en el antiguo así como en una bicicleta y está dando la vuelta y está con sus manos muy habilidosas, así haciendo una cazuelita o haciendo algo, ¿no? La pregunta del apóstol es, ¿sí? ¿La cazuela se hace como quiere o no tiene potestad el alfarero de meter sus manos y moldearle y hacerle un canalito así, ¿sí? Así, con los labios así para arriba, así? No queremos de esos, pero las cazuelas sí se necesita que estén así dobladitas. ¿Sí? ¿No lo puede hacer él? Sí, ¿cómo va a ser la cazuela? ¿Grande, chiquita, mediana? Es la potestad del alfarero. ¿No tiene potestad el alfarero? Pues sí tiene. Bueno, entonces, así como el alfarero tiene potestad para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza, entonces, sí, hablando de la masa humana caída, también Pablo dice, entonces, y comienza muy violento Pablo, ¿no? ¿Y qué? Así como dice, sí, oye, agarraste algo que estaba aquí, sí, ¿y qué? No, nada, nomás decía yo, ¿verdad? Así es ¿y qué? ¿No? Entonces dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mansedumbre, con paciencia los vasos de ira preparados para muerte, bueno, dejados ahí para muerte, ¿no? O sea, Dios no los tiene que empujar. ¿Qué hizo Dios? Esa palabra es muy importante. Dejados, lo veremos más adelante, dejados, no empujados. ¿Cómo dice? Dejados. Saco la mano. ¿Y qué si Dios? Además dice, tan malvado el hombre rebelde, ¿no? No queremos tus mandamientos, no queremos que gobiernes, tus mandamientos nos parecen malos, nosotros seremos como dioses y nosotros viviremos como se nos antoje. Esa es la razón de por qué el mundo está como está. No queremos que tú pongas, no queremos tus leyes sobre nosotros. Somos solitos, así sabemos, ya estamos en la madurez, ya decidimos hacia dónde vamos en nuestro mundo, ya fuimos a la luna. Sí, claro, los videos están ahí que todo estaba maquillado, ¿no? El último entrevistado, Aldrin, dijo, bueno, fue una escenificación muy buena. Ah, bueno, entonces ya te entendimos, Aldrin, no tienes que decirnos más cosas, ¿no? Ahora ya fueron los chinos, también pues sacaron su grabación y dijeron, ya estamos allí. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Ya te entendí. Entonces, ese no es el tema. Nos olvidamos de las alunaciones, aterrizajes o lo que sea. Y dice, ¿y qué pues? Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su potencia, soportó con mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. O sea, ahora resulta, esta es la realidad de nuestro mundo, ¿no? El día que Dios venga, se acabó la paciencia, se acabó la segunda venida de Cristo significa el fin del término, el fin del tiempo en que Dios está concediendo misericordia para salvación.
se acabó la paciencia de Dios. Entonces la ira explotará, ¿no? Entonces, y para hacer notorias, así lo veremos la próxima vez, para hacer notorias las riquezas de su gloria, de la gloria de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia. Estos sí, completitos, que Él ha preparado para gloria. Completita es la gracia, ¿no? Elegido por gracia, llamado por gracia, ¿sí? Transformado y regenerado por gracia, preservado y sostenido por la mano de Dios por gracia, hasta que llegamos a la gloria, sostenidos por la gracia de Dios. 100% la gloria es de ¿quién? De Dios, ¿no? En el caso de los vasos de ira, ¿son qué? Dejados. No necesitamos empujarlos, solamente dejarlos a que su peso específico haga, el peso específico de su pecado haga las consecuencias, no traiga las consecuencias. El Señor dijo, todas estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que sería como tú, pero no es así. Las pondré delante de ti y entonces ese día hablaremos, ¿no? Entonces, gracias por su paciencia. Dejamos los comentarios para la próxima vez. Va a haber una tercera predicación entonces sobre esto. No son como 20, pero ahorita las queremos resumirlas en 3, por eso nos hacemos un poquito bolas. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, te damos las muchas gracias por mostrarnos tu soberanía. Sobre todas las cosas, Señor, tú creaste a tu antojo, a tu designio, a tu deseo este mundo. Lo creaste hermoso, Señor, como tu infinita sabiduría y poder así lo manifiestan en nuestro mundo. No nos preguntaste, Señor, solamente hiciste lo que te plació. Y de la misma manera, Señor, ejerces tu soberanía en el otorgamiento de tu misericordia, no distribuyendo como los hombres quieren, sino haciendo tu voluntad, siendo que el hombre fue caído y está en desgracia no hiciste como los ángeles, Padre, que los dejaste en la ruina total, sin haber evangelio ni salvación para ellos. Ninguno de nosotros quiere ser el abogado del diablo para defender esa condición. De la misma manera, Padre, manifestamos nuestro acuerdo y nuestra humillación total con lo que tú has hecho en relación con la raza humana caída. Nos sentimos igualmente indignos, merecedores de ser dejados para que fuéramos arrastrados por nuestros pecados y condenados por nuestras maldades. Y Padre, te damos las muchas gracias porque en lugar de recibir ello, recibimos el mensaje de tu Evangelio, la buena nueva de la salvación que es en tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por los pecadores, obrando una justicia perfecta, para que nosotros recibiéramos una salvación maravillosa, sin merecerlo, sin buscarlo. Padre, muchas gracias porque tú obraste eso en algunos de nosotros y te glorificamos y te cantamos y te amamos y te adoramos por ello, Señor. Y esta iglesia, Padre, te suplicamos que tú sigas obrando esta salvación alrededor de nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros amigos. Padre, ten misericordia, Señor. Nosotros no podemos convencerles, nosotros no podemos cambiar su alma, Padre. Solo tú con tu poder puedes hacerlo, Padre. Con el poder de tu gracia, transformando los huesos secos y haciendo que se levanten los músculos y la piel, y que soples tu Espíritu, Padre, sobre los seres caídos para que vengan a la vida, Padre. Rogamos que hagas esto para la gloria de tu Hijo Jesucristo, Padre, con todos aquellos que tú has elegido, con todos aquellos que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo, Padre, y que nosotros seamos recibidos en este reconocimiento y adoración por tus hechos portentosos en la salvación de pecadores, Padre. Te bendecimos y te damos las gracias
en los méritos de nuestro gran Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.